¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes, tengan el día de hoy todos ustedes, después de haber diezmado y haber ofrendado, pero también de haber adorado al Dios verdadero, amén, que es Jesucristo, que nos hace felices y gozosos, amén. Dice Pablo, y digo yo también, antes todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni el amor del Padre, ni el amor de nuestra Madre. Amén. Qué importante nosotros que adoramos un verdadero Dios, ¿verdad? Al verdadero Dios de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay falsos dioses en este mundo, pero hay un verdadero Dios. Y el verdadero se llama ¿qué? Jesucristo. El único que resucitó de entre los muertos y está vivo y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El tema de hoy es acerca del anticristo, ¿verdad? Anticristo, que significa antidios, anticristo, anti-Jesucristo. ¿Me explico? Y es muy importante que tú aprendas lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que está escrito en la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y todo. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad y a la justicia, pero también nos guiará a la revelación y el conocimiento y la sabiduría de lo alto, el cual nos dice que estamos en el verdadero Dios, que es Cristo. Amén. Ok, mira. Vamos a ver en 1 de Juan 2:22. ¿Qué dice así? Dice, ¿quién es el mentiroso? El padre de mentiras, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? El cual ha sido homicida desde el principio. Satanás se le llama el padre de mentiras, porque ahí empezó la mentira. Ok, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este, dice, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Te fijas? O sea, todo aquel que no cree en Jesucristo niega al Padre y no tiene al Hijo, pero también es el anticristo. O sea, se levanta contra Jesús, anticristo. Por ejemplo, Pablo, cuando era Saulo, que perseguía a la iglesia, él era anticristo. Él asolaba las iglesias, ¿verdad? Y mataba a los de la fe de los cristianos también, o sea, estaba presente, dice. Él era anticristo, pero ¿qué pasa? Dice que en una de esas se le apareció Dios y le dijo, dúrate a dar cosas contra el aguijón, o sea, dúrate a dar cabezazos contra la pared. Le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y se le apareció Jesús, el verdadero Dios. Después de eso, ¿qué pasó? Pablo empezó a predicar de que Jesucristo era el verdadero Mesías. Amén. Y Pablo, todas las epístolas desde Hechos hacia enfrente, o sea, de Romanos hacia enfrente, fueron escritas por Pablo. Son cartas, ¿verdad? Y nos da demasiadas revelaciones acerca de eso. Pero Saulo era anticristo, me explico, era perseguidor de la iglesia. Y hay mucha gente que es como Saulo en estos momentos, en este mundo, que persiguen a la iglesia. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se les va a abrir el entendimiento cuando conozcan a Jesús, que verdaderamente es Jesucristo, el verdadero Dios. Cuando dejas todo por seguir a Jesucristo, así como Pablo, dice, todo lo tengo por basura, por llegar al conocimiento de la excelencia del conocimiento a Cristo. O sea, dejó todo Pablo por seguir a Cristo. Y hubo muchas persecuciones que querían que él negara y dejara de predicar el nombre de Cristo, pero no lo hizo. Y así como el Pablo se esforzó y fue valiente, así tenemos que ser nosotros. Que aunque vengan pruebas aquí a nosotros, no debemos de dejarnos y dejar de predicar a Jesucristo. Al contrario, dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperé, dice, hablando toda clase de mal y mintiendo. Somos
doblemente, inmensamente felices y gozosos. Porque estamos haciendo lo correcto. Y un síntoma de que estás haciendo lo correcto, de que estás siguiendo a Jesucristo y que estás predicando a Jesucristo, es la persecución. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que permanecernos firmes en que, en seguir adorando y seguir predicando a Jesucristo, el Dios verdadero. Dice, acuérdate que anticristo. ¿Sí? ¿Qué significa anticristo? Antidios, porque Cristo es Dios. Ok, muy interesante, muy importante esto. Ok, mira. Segunda de Juan 1:17 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, ¿quién es esto? ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. ¿Quiénes? Los que no confiesan que Jesucristo ha venido, ¿qué? En carne. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los judíos en aquel tiempo. Ellos siguen esperando al Mesías. Pero en este caso, nosotros hemos creído en Jesucristo, el verdadero Dios. Amén. Muy importante, y tenerlo, esa semilla que estoy plantando el día de hoy, que esté cimentada bien y bien sembrada, gracias a Dios. Mira, ok, ¿por qué? Acuérdate que el anticristo significa antidios, o sea, en contra de Cristo, en contra de Dios. Y ahí te lo voy a ir demostrando. Dice en Juan, Evangelio de San Juan 5:18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle ¿a quién? A Jesucristo. O sea, haz de cuenta que el espíritu del anticristo ahí. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que era Dios. Dice, sino decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. ¿Por qué procuraban matarle? Porque decía que era hijo de Dios. Por eso procuraban matarle, haciéndose igual a Dios. Ok, sabemos que Jesucristo, ¿qué? Es Dios. Entonces, dice aquí arriba que el espíritu del anticristo es el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ok. O sea, que Dios ha venido en carne, ok. Dice aquí, en Filipenses 2:6 dice, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice, ¿te fijas? Como cosa a que aferrarse. ¿Ok? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, era Dios mismo encarnado en la tierra. Mira, y te lo voy a decir con la escritura. Muy importante que te quedes aquí, y muy importante que escuches la palabra de Dios, y muy importante que sepas los versículos donde dice que Jesucristo es Dios. Mira aquí, Primera de Juan 4:2-6 dice, y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿te fijas? Es de Dios. Entonces, el anticristo dice que Jesucristo no ha venido en carne, o sea, el antidios. Entonces, nosotros estamos en el Espíritu de Dios verdadero. Ok, y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice, ya está en el mundo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, dice, por esto hablan del mundo. Y el mundo los oye, o sea, el espíritu del anticristo está en el mundo. Dice, nosotros somos de Dios. Sí, porque hemos creído que Jesucristo es Dios. Luego dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el espíritu de Dios y el espíritu de Cristo. Nosotros somos de Dios. Amén. Nosotros no tenemos el espíritu de temor, de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio. Pero nosotros no tenemos el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de Dios, porque creemos que Jesucristo ha venido en carne, que Dios ha venido en carne. Amén. Amén. Mira, y te lo voy a demostrar más todavía en Timoteo, 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice, fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne. Dios mismo fue manifestado en carne. Quien fue crucificado en la cruz fue Dios. Quien llevó nuestros pecados fue Dios. Quien descendió al infierno a pagar el precio de nuestros pecados fue Dios. Quien resucitó de los muertos fue Dios. El que está sentado a la diestra del Padre es Dios. Jesucristo es Dios, mi hermano. Ok. Ahí está otro versículo. Isaías 35:4 dice: decid a los del corazón apocado, dice, esforzados no temáis. He aquí que viene vuestro Dios y viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Te das cuenta? Dios mismo vendrá y os salvará. Estaba siendo profetizado en Isaías que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Y qué pasó? Vino Dios, se encarnó y nos salvó. Es Jesucristo. Amén, aleluya. Ok, mira, en Efesios 2:1-3 dice, muy importante, dice, aguante que Saulo era perseguidor de la iglesia, era un anticristo también. Saulo. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento. Era celoso en cuanto a Dios, pero no conforme a ciencia, dice. Tenía el celo de Dios, dice, pero ahora, mira, te voy a ese versículo. Te voy a ese versículo porque se me está viniendo. Aquí en Romanos 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de Dios de mi corazón y mi corazón a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia que es de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los que viven en la ley, los que siguen creyendo en Moisés, en la ley, todo ese rollo, es como el anticristo, porque no han creído todavía en la justicia que viene a través del sacrificio de Dios, la justicia que es de Dios. ¿Y cuál es la justicia que es de Dios? ¿Cuál? Al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Esa es la justicia de Dios. Ese es el plan de salvación del Padre para la humanidad entera. ¿Cuál? Que Cristo fue manifestado en carne, crucificado, llevado al infierno 3 días y 3 noches y al tercer día resucitado, que pagó por nuestros pecados. Estamos en el verdadero Dios que es Cristo. Amén. Nosotros no esperamos al Mesías para que nos salve. El Mesías ya vino hace 2023 años y ya nos salvó. Ya fue pagado el precio por nuestros pecados. La única forma en que estamos esperando al Mesías, a Cristo, es en los cielos, cuando seamos arrebatados y seamos llevados al cielo juntamente con Él allá. Amén. Esa es la única forma. Después hablaremos eso. Ok. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice, ahí te va. Porque ya está en acción, dice, ya está en acción. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice, ya está, aquí está en el mundo. O sea, los principados y gobernantes de las tinieblas, ya está aquí en el mundo. Y lo dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio de nosotros. ¿Sabes quién lo detiene? El Espíritu de verdad. ¿Sabes quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién lo detiene? La iglesia. ¿Sabes quién lo detiene? Yo lo detengo y todos aquellos que levantamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso no le damos lugar al diablo en la iglesia. Nosotros somos del Espíritu de Dios, no del Espíritu del Anticristo. No estamos en contra de Dios, estamos a favor de Dios. Amén.
Ok, mira. En 2 Timoteo 3, 1 al 4 nos dice aquí, Pablo le dice a Timoteo, dice, también debes saber esto, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que a Dios. O sea, que no te sorprenda todo esto, porque los hay. En el mundo ya hay, el ministerio de iniquidad ya está. El espíritu del anticristo también está. Amén. Muy importante. Pero también tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía a la verdad y a la justicia. Amén. Dice aquí en Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios del Padre. Ok, es muy importante esto, es muy importante. Mira, ahora ya que sabes que Jesucristo es Dios y que no somos del anticristo, mucha gente dirá, oye, dice, todo el que es nacido de la carne, carne, y todo lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. El reino de Dios es un mundo espiritual y es por fe y para fe, o sea, teniendo un mismo espíritu de fe, dice, creí por lo cual hablé, y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El reino espiritual no se ve. Dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, a la luz admirable. Ya hemos sido trasladados todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador. Ya hemos sido salvos, salvados de la iniquidad, salvados del espíritu del anticristo. Muchas veces, hey, ¿por qué me persigue esta persona si ni el mundo la hago? ¿O qué le pasa? Como si le hubiera hecho algo yo. No, es el espíritu del anticristo que opera en ellos. Y se levanta contra todo lo que Dios, o sea, Dios está en nosotros. Les causa molestia a esa gente. Por eso tú tienes persecución y tu lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra ellos, sino contra principados y gobernantes de las tinieblas. O sea, el diablo quiere incitarlos ¿para qué? Para hacerte daño a ti. Pero nosotros que sabemos las artimañas del enemigo, sabemos que es un mentiroso, no le damos lugar al diablo. Los reprendemos en el nombre de Jesús y se largan. Mira, dice aquí, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, pero nosotros que somos espirituales sí sabemos discernir. Sí sabemos juzgar, sabemos quién es quién y cuál es cuál. Amén. Dice ahí en Mateo, capítulo 16, 24 al 28. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En el nombre de Jesús profetizamos que no somos nosotros. Amén, que lo veremos con Cristo en el cielo. Bueno, una vez que ya estamos aquí en Cristo, dice, 2 Corintios 4, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdadera, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Te fijas? Antes bien renunciamos. ¿Por qué no celebramos nosotros Halloween? ¿Por qué no nos vestimos Halloween? ¿Por qué no? Noche de brujas, ¿por qué no lo hacemos? Porque son tinieblas, es el reino de las tinieblas manifestándose. Una persona me dijo, no pasa nada. Claro que pasa. Le está rindiendo culto a lo que, a las tinieblas. Dice aquí, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Tú que eres cristiano no debes de celebrar la brujería ni la hechicería. El avisado ve el mal y se aparta. Tienes que apartarte. No sabes lo que estás haciendo. O si lo sabes, al que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Así como lo oye, es pecado. Así que pónganse las pilas. Busquen de Dios mientras pueda ser hallado. Y más que tú ya sabes que eso son tributos a los demonios. Si supieras todo lo que pasa en el día ese, te asustarías. Pero en el mundo de los espíritus así es. Así trabaja el diablo. Dice, el Dios de este siglo, dice, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que están cegados. Que están cegados, o sea, que no ven eso, pues no saben que hay un mundo espiritual. Para ellos es normal eso. Ay, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Dice, la peor mentira que el diablo ha hecho en la tierra es hacerles creer que Él no existe. Entonces, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, despiértate de eso. Es como eso de lo que está sucediendo en la tierra. Los sucesos, las aberraciones, las mutilaciones, todas las cosas. Las guerras vienen de parte de Satanás, porque el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Bueno, pero no te dejes, ¿sí? A ti te digo, no le des lugar al diablo, no participéis. Es más, mira, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pablo aquí lo dijo. A ver, Pablo, dime otro versículo, Pablo, por favor, para poder entenderlo mejor. Aunque ya soy cristiano, quiero entenderlo mejor. Pablo, ok, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué quiere decir? Eso está mal. Eso es del diablo, asqueroso, perro desgraciado. Y todos los que adoran a otros dioses está mal, lo reprendo en el nombre de Jesús. Jesucristo es el único verdadero Dios. No hay otro Dios, no hay otro intercesor, no hay nadie. Jesucristo es el verdadero Dios. Te guste o no te guste. Romanos 6:16, y aquí termino. Esto es nada más, y aquí termino. Esto es nada más para que puedas entender. Es como un plus, esto que estoy diciendo. Aparte de la enseñanza. Bueno, dentro de la enseñanza dice, Romanos 6:18-23 dice, ¿no sabéis que si os metéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Fíjate, ¿a quién obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Sí? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. O sea, Pablo fue lo mismo. Fue libertado del pecado. Él era anticristo y se volvió cristiano. Y fue libertado del pecado y vino a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como hay iniquidad, dice, que así como para iniquidad, dice, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora presenta esto, dice, así ahora presenta para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, estabas muerto. Seguías al príncipe de la potestad del aire aquí. Antes hacías cosas perversas, estabas muerto en pecado. Eres como el anticristo, el espíritu del anticristo, la iniquidad estaba operando en ti.
pero ahora habéis nacido de nuevo. Amén. ¿Qué fruto tenías en aquellas cosas las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿te fijas? Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Y, o sea, ya naciste de nuevo, ya no tienes esa naturaleza pecaminosa que te hacía pecar. Por más que querías dejarlo, no podías. ¿Por qué? Porque esa naturaleza estaba en ti. Pero cuando Cristo te resucitó, o sea, cuando Cristo te levantó los muertos, cuando tú recibiste a Cristo, hiciste una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas nuevas. Pero cuando recibiste a Cristo, naciste en el Espíritu. Ya no estás muerto en tu delito de pecado, estás vivo. ¿Sí? Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de la ley es Cristo, dice. Porque el fin de ellas es muerte. Para ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido siervos de Dios, dice. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Espíritu de mi cuerpo. Y como fin la vida eterna, dice. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendice, hermanos. Nos vemos en la próxima.